Bien, buenos días de nuevo a todos. Gracias por la oración, por la proclamación de este salmo de consolación. Ahí verán en la Biblia que hay varios tipos de salmos. La tradición judía se los adjudica a todos la autoría al rey David. Hay salmos reales, salmos de entronización, salmos de lamentaciones, o ayayay, etcétera. Entonces, a eso es importante también distinguir. Ahí lo verán en la parte bíblica esto. Bien, no sé cómo les fue para ahora los oficios, las celebraciones de la Semana Santa, si tienen alguna experiencia que comentar, alguna duda que haya surgido en ustedes, algo que se les dificultó, que no tuvieron claro el momento. Podemos empezar por ahí para ir viendo eso, que es lo más importante. Sus dudas. Buenos días, padre. Buenos días, compañeros. Buenos días, Anita. No, padre, pues siempre ocurre eso, ¿verdad? Que cuando se enciende el cirio pascual fuera del templo, es difícil conservar la luz y no se prevé eso, ¿verdad? Ya en algunas parroquias, bueno, yo la viví aquí en Bijagua y más bien a veces hasta lloviendo está, pero de ahí al final se tuvo que encender el cirio dentro del templo, de ahí normalito con un encendedor. Entonces digo yo, bueno, y la fe es lo que vale. Sí. Y no, sí, básicamente eso, que yo notaba eso, que a veces no se puede jugar contra la naturaleza. Pero nada más eso, y lo de eso, que siempre ya como que se ha hecho costumbre de que se encienden las luces hasta que se inicia con el canto de gloria. Así lo hacían en Cañas y así lo hacen aquí en Bijagua. Sí, eso último, sí, muchos compañeros todavía tienen la idea de que es en el Gloria. Cuando si seguimos la rúbrica, que es lo que nos va indicando en el misal romano, la instrucción general del misal romano, nos va indicando qué es lo que hay que hacer, qué hacer, cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Eso es muy importante porque ahí lo que se conoce es eso, ¿verdad? Lo veremos, la instrucción general del misal romano o la organización general del misal romano. Ya les decía a ustedes, está la rúbrica, ruber, latín, rojo, nos va indicando esas tres cosas: qué hacer, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y quién lo hace. Son cuatro aspectos que podríamos decir que nos señala el misal romano. En esa rúbrica, ojalá que algún día en sus parroquias ustedes puedan llevarse un día, pedirle al Padre, por ni siquiera un día para otro, o no sé, un misal viejo que tengan por ahí que ya ni lo usen, ustedes puedan llevárselo para la casa para que lo puedan observarlo, sobre todo los futuros diáconos, para que también vayan teniendo el manejo. Bueno, ¿dónde están las oraciones colecta? ¿Dónde yo espero que estén los prefacios? ¿Dónde van a estar las plegarias eucarísticas? ¿Dónde van a estar las plegarias quintas que llamamos nosotros, quinta A, quinta B, quinta C? Toda esa ubicación es el misal romano. Y dentro de eso, en la rúbrica, repito, nos va diciendo qué hacer, en alguna celebración, qué hacer, cómo hacerlo, dónde lo hace y quién lo hace. Entonces, en esa rúbrica se nos dice el momento, nos indica el momento en el que se encienden las luces. Pueden quedar algunas para ya en el momento de gloria resaltar un poco ese himno, el momento festivo, pero como les decía, ya desde que hay luz en el cirio, ya está Cristo resucitado. Además, la vigilia empieza porque ya Cristo ha resucitado. No es porque lo vamos a resucitar. No, la vigilia se da ya teniendo la noticia de la resurrección. Ya Cristo resucitó. Y en cuanto al encender el cirio, sí, es una dificultad y realmente no sé por qué muchos se afanan todavía en a veces hacerlo al otro lado de la calle. En algunas de las comunidades que estuve este año me decía, padre, la fogata nosotros normalmente la hacemos allá, al otro lado de la calle. Digo, no. Hágamela aquí, en la pura entradita del templo. Pongan una cazuelita ahí, una olla o algo. Pongan unas cestillitas, algo bien pequeño. Se enciende, ahí hacemos la oración, la bendición del fuego nuevo. Se enciende el cirio y entramos a la iglesia. Se enciende el cirio y entramos a la iglesia. Entonces, realmente el encender
Y por lo decía, es que a veces procuran hacer una fogata inmensa, ¿no? Yo visualizo esas que hacen en las playas, en las noches, aquellas grandes hogueras. Entonces, no, es algo sencillo, es algo pequeño, una olla o un algo, hay unas estillitas y listo. Puede hacerse ahí en la pura entrada del templo para favorecer ese gesto de que del fuego se mantiene el cirio y no se apaga. Se puede prever, lamentablemente yo no veo, no venden, no se consigue, habría que cargar algún ojalatero, a lo mejor algo así, que de acuerdo al grueso del cirio se haga una campanola arriba que permita que una vez que se encendió el cirio se le ponga esa campanola o esa pieza para que no se apague el cirio. Porque lo ideal es que del fuego nuevo que se encendió el cirio se mantengan adelante. Se mantengan adelante, ya no se nos apague, ¿no? Si se nos apaga, puede ser que algún ministro traiga ahí una velita encendida al lado y de ahí lo encendemos para evitar hacerlo, tal vez sería, no sé, como no me agradaría a mí encenderlo ahí de un encendedor o de algo, ¿no? Una caja de fósforos. En que algunos casos, cuando no se puede hacer fogata, se puede bendecir pues una caja de fósforos, es madera, o sobre todo puede ser fósforos. Tal vez el encendedor ya es algo más artificial, pero los fósforos es leña, hay material de ignición, entonces puede hacerse también la bendición de los fósforos y de ahí en una comunidad que me dice si está lloviendo, algo así, bueno, en la pura puerta de la entrada se puede hacer en una olla esa pequeña fogata y de ahí se enciende. Pero ojalá, pues sí, sobre todo evitar que sea tan muy lejos de la entrada del templo donde se haga la fogata para la bendición del fuego. Y una vez que ya se encendió las siguientes celebraciones, el lugar, como vimos, apropiado para el cirio es del lado del ambón, es más cerca del ambón. No es a la par de la pila bautismal, ni es a la mitad del frente del altar, ni en otro lugar. Es cerca del ambón, el lugar donde debe estar el cirio. Por aquellas palabras, tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, dice el Salmo del Antiguo Testamento. Entonces va en función de eso. Y ya entre semanas, las demás misas no hay que hacer ningún rito, sino que el sacristán o cualquier persona, cualquier ministro puede encender el cirio. Lo mismo pasa perdonen que me vaya, a la corona de Adviento. Solo en el primer domingo de Adviento, en la primera celebración de Adviento, cuando el ministro va a bendecir la corona, le va a corresponder a él encenderla. De ahí en adelante, no se dice que hay que traer una familia, que hay que hacer no. Una vez que se hizo el primer encendido de la bendición y encendido de la primera de las 4 velas del Adviento, ya cualquier ministro puede hacerlo antes de la misa. Antes de iniciar la misa se enciende con el resto de las velas. Bueno, que se hace un rito ahí, bueno, también está bien. Lo que no está prohibido está permitido. Puede hacerse, pero no es que es así y así nada más. No. Cualquier ministro puede encenderlo. Y ya dentro del templo, ojalá también haya el cuidado de, repito, buscar ese material, algo que ayude. También muy importante acá en el Guanacaste, ahora que ustedes hablaban de temperaturas, el cirio que vayamos a conseguir en las parroquias tiene que ser cierto grueso, pensando un poco también, y no tan grande, porque es monstruoso y a veces no lo puede uno ni alzar. Es para evitar a veces que ustedes lo ven que se va torciendo a un lado por el calor. Entonces, una vez que se usó en la misa, pasarlo a la sacristía y dejarlo en el piso o en una parte donde él se mantenga recto y eso evita que se tuerza. Si uno lo deja todo el día, los cincuentena, definitivamente se va torciendo. Entonces se usó en la misa, se guarda dentro en un lugar fresco, ahí acostado, no de pie, porque eso favorece, sino acostado ahí, y luego se saca y se pone el ministro, el sacristán, cualquiera puede encender. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? Yo quise seguir el consejo suyo y le dije en una de las comunidades que fui que hiciéramos un jueguito pequeño y me dice un señor mayor, no, me dice, aquí nos gusta el juego grande para sentir el calorcito. Y llegó y le prendió fuego porque aparte de la madera le había echado como una brosa después de que aporrean los frijoles, ¿verdad? Entonces queda esa basura.
Y fueron como 2 minutos y ya, ya estaba consumido todo, pero me dijo que quería sentir el calor. Es que esta zona como estaba yo, medio llovinando, me dice, no, aquí el calorcito, no me quiso hacer caso. Sí, sí, siempre lo mismo, ¿no? Aquí siempre lo hemos hecho así de esta manera ya. Varias veces el Papa Francisco se ha quejado de esa expresión que está al interno de nosotros en la iglesia. Y de hecho esa queja viene un poco ahí en el documento que se preparó del CELAM, que va hacia lo que va hacia el instrumento en labores del sínodo de octubre, ¿no? Esa expresión de que siempre se ha hecho de esta manera. Entonces, es un problema. Bueno, algunas cosas pueden conservarse como se han hecho, otras pueden modificarse de acuerdo a la necesidad. Pero bueno, ¿algún otro comentario? Padre, yo siempre he tenido la duda con relación a los cantos y esto de apegado a las costumbres guanacastecas. El Domingo de Ramos, los que se interpreta con la cimarrona, entonces la gente va bailando. A mí me parece que aunque es tiempo de alegría porque es el Señor, se va a proclamar rey y todo esto, pero yo siento que no debería de ir esa música de cimarrona y la gente bailando. Y no sé qué opina usted, pero también esas situaciones se dan. Sí, bien. Varias cosas del Domingo de Ramos. Primero que no debe ser algo tan larguísimo de donde va a empezar la misa, porque eso es una misa estacional que se llama. El Domingo de Ramos es una misa estacional, es decir, que tiene una estación. Entonces, y normalmente debe ser cerca de la iglesia donde va a continuar la misa. Primero, no muy lejos. Segundo, también, ojo el que vaya a presidir, el que está presidiendo esa celebración, el diácono, el presbítero o el obispo, no debe llevar palmas en sus manos, porque el que está presidiendo está haciendo las veces de Cristo, está haciendo el alter Christus. Y Jesús no llevaba palmas en sus manos, era el pueblo, era la chusma, como dice San Mateo en el Evangelio del Domingo de Ramos. La chusma es la que lleva las palmas. El que preside la celebración no debe de llevar palmas en sus manos, ni ramos, ni nada. Luego, el pueblo en ese momento, el pueblo era euforia, ¿no? Gritaba, cantaba, etcétera. Yo no veo problema con que vayan danzando y todo lo demás. Tal vez la música, bueno, sí, porque a veces uno ahí llegan y, bueno, yo no soy de corrida de toros, a mí me gustan los caballos, los desfiles de caballos, eso es lo que me gusta a mí. Los toros no. Pero a veces se mandan el sapo no sé qué y el otra chuncha y otra, que lo que nos recuerda es la media corrida de toros. Entonces nos transporta al escenario de una barrera, de una corrida y el toro que no sé qué. Entonces también eso, bueno, muchas de esas bandas pues, tocan cantos religiosos, entonan cantos que no está mal, digamos, no está prohibido. Se dice que se vayan cantando, es que el pueblo vaya cantando, aclamando y puede haber esa danza y todo eso porque eso lo hizo el pueblo. El Domingo de Ramos y el lavatorio de los pies son los dos únicos gestos de representación, casi que entre comillas teatralidad, lo que ya hemos hablado. Todo el resto es conmemoración. Siempre hay que evitar en la liturgia la teatralidad, pero en esos casos, Domingo de Ramos y jueves y lavatorio de los pies, es escenificar esas escenas bíblicas. Entonces yo diría que no hay mucho problema con los cantos o que la gente vaya danzando con la banda, si va entonando cantos, bam, 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 bueno, entonces, ok, hasta la gente puede ir cantando. Pero si no cimarronas, parranderas de esas, no. Y se dé espacio. Se dé espacio para que la gente cante. Hay cantos muy bonitos, que si toda la multitud cantara, sería muy bonito. Y nada más, repito, ténganlo presente para el próximo y el futuro, que el que preside esa celebración no debe de portar ramas en sus manos, porque están haciendo las veces de Jesús y no debe de ser. ¿Qué algo más sobre el Domingo de Ramos? Bueno, ahorita no me viene, pero sí. Luego me acuerdo, lo hablamos. ¿Algún otro comentario?
No, ahí lo peligroso es trasladar el escenario de esta conmemoración, que se traslade a una plaza de toros, que se Sí, sí. confunda, ¿verdad? Sí, sí, por eso le digo, claro, claro, si a mí me tocan, bueno, no sé, hay una que se llama el sapo, que nos brincó el sapo, no sé cómo se llama, muy famosa. Ya, sí, yo me imagino en el tablado ahí, pegando brincos y todo lo demás ahí. Pues claro, eso hay que evitarlo. Por eso aquel gloria, gloria, aleluya. Esa es una marcha militar de la US Army, creo. Entonces, ya hay alguna persona que lo oye, se transporta ya, y a su entrenamiento, no sé. Pues eso hay Me que cae tan mal esta canción cuando lo canto Ajá. así. No me gusta, porque no es para iglesia. Punto final, ya. Sí, sí. Ay, no, sí. Sí, entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Lo ideal sería que se vayan cantando porque el pueblo va en esa aclamación. De hecho, dice que los niños hebreos cantaban, el pueblo gritaba. Todo es un asunto del pueblo, es vocal. Vocalizar aleluyas, hosanas, bendito, cantos de los niños hebreos. Eso es canto. No había preparado ahí cuernos y cimbales y arpas y cítaras, no. Fue algo muy espontáneo, todo organizado por Jesús. En estos días leímos que, bueno, ayer, el evangelio de ayer, después empezamos el capítulo 6, el pueblo quería llevárselo para proclamarlo rey, Jesús huyó, no había llegado su hora. Evita, pero para el momento del Domingo de Ramos es Jesús el que incita todo para ser proclamado rey, porque tenía que cumplirse esa escritura, que el Mesías sería rey de Israel. ¿Otra pregunta, otro comentario o ampliación? Solo es un comentario, padre. En la capacidad, bueno, yo viendo el futuro, porque ahora solo soy lectorado, ¿verdad? Y hasta con lectorado, yo dije a la señora encargada de la liturgia para el centro, ¿verdad? La iglesia grande, dije, doña Marita, yo digo, por favor, déjame una lectura, porque como soy el único, yo pienso en la parroquia aquí que es del ministerio, ¿verdad? Y me dijo, ya hemos ensayado, no hay campo. Así, bueno. Yo dije, pero técnicamente tengo que leer. Dice, no, ya hemos ensayado. Entonces yo mordí la lengua y ya. Después, pues por una razón, el padre no me mandó a ningún lado para el sábado de gloria, ¿verdad? Para la resurrección. Entonces yo fui a la misa, vigilia pascual. Igual, me hizo tan consciente de tantas cosas. Por ejemplo, con el misal romano, por ejemplo, yo estoy viendo el diácono lleva cirio pascual. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer eso cuando llega el día eso? Porque ese señor que siempre lo hace, ¿cómo voy a quitarle ese momento para él, verdad? Y después veo, el diácono canta el pregón. Y digo, ya, yo puedo cantar, pero ese muchacho que con su guitarra va a estar brava conmigo si yo llego diciendo, si yo llego diciendo, es mi puesto, debo yo como diácono. Usted piensa, yo sé que la respuesta final es que el párroco debe manejar o el sacerdote presidiendo debe manejar eso un poquito más. Y a veces sacerdotes son más pacíficas, otros son más aferrados a la liturgia, ¿verdad? ¿Usted, en su opinión, piensa que como también el carisma del diaconado es de servicio, que debo yo ser humilde en esas situaciones o debo llamar la atención? En otras palabras, ese misal romano y las rubres, el rojo, digo, esa manda o... ¿Me entiende mi pregunta? Porque está bastante incómodo en el momento visualizándolo, ¿verdad? Yo sé que si el obispo viene, ya él va a querer ver su diácono ya, bueno, ya es mi pregunta o mi observación. Estás apagado. Sí, como les decía, el misal romano nos va a indicar qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, quién lo hace, ¿no? Entonces tenemos que ceñirnos a eso.
Ahora, hay casos, como usted ha hablado, de carismas. Por ejemplo, puede que haya un diácono en la celebración, pero no tiene el carisma del canto. Entonces, el pregón le corresponde al diácono o a un diácono. Puede que haya, en una celebración pueden haber 4 diáconos. De hecho, es lo máximo que hay. En una liturgia papal o episcopal, donde hay muchos, tienen que haber 4 diáconos al servicio de la celebración. Entonces puede ser que de los 4 uno tiene el carisma del canto, pues ese vaya a cantar. Puede ser que yo sea diácono y me corresponda a mí, como dice el misal, la rúbrica, cantarlo, pero yo no tengo el don del canto. Bueno, se le da a otra persona de la asamblea, cualquier laico que lo cante. Se le da esa parte que lo cante. Entonces, vamos asumiendo las cosas que podamos, que se nos permita, ¿no? Se nos permita hacer. Sí, no es que, bueno, también es muy importante, acá a veces nosotros ya somos muchos años, entonces pensamos que eso es algo que a mí a veces me desespera. Ya yo conozco ministros de tantos, es que me dice, padre, mire, yo he sido ministro durante 20 años. Excelente, 20 años ministro. Ha pasado por 20 años de formación, una que otra cosa, se reitera siempre lo mismo porque no hay mucha cosa. Y de pronto uno ve que hace algo que no es. Y entonces yo me molesto porque viví la formación. Sí, la formación que se le dio, ¿dónde está? No debería ser, con 20 años de experiencia no debería ser. Entonces, pero bueno, ya los mismos sacerdotes se nos instruyen en los seminarios, de acuerdo a la rúbrica de misal romano, de la instrucción general, lo mismo, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y quién no hace. Llegamos a las parroquias, hacemos lo que nos da la gana, rompiendo la comunión litúrgica y la comunión eucarística. Es muy importante, eso sí, yo lo recuerdo, la experiencia, bueno, cuando estuve ayudando en una parroquia allá en California, también en una parroquia allá en Bogotá, Colombia, de que los que iban a participar de una misa se reunían antes, todos, y había un entrenamiento, bueno, usted es eso, usted lo otro, usted aquí, usted por allá, todos los que esa parte de los que van a participar en la celebración deberían de reunirse antes, organizar, ver cada uno lo que le corresponde, dónde empieza, hasta dónde llega, quién sigue, esa preparación es muy importante. Como nosotros decimos, no, esta comunidad ya siempre lo ha hecho y esta persona, pensamos que ya esa persona lo recuerda bien y no lo recuerda bien. Es más, un sábado santo donde hay tantas cosas, uno mismo tiene que estar con el ritual o la misa cada día a la mano para poder ir siguiendo las etapas porque es mucha cosa y se puede perder uno, se desubica, se pierde. Entonces, de ahí los ceremonieros que tienen esa misión de irle diciendo a uno, ahora hace esto, ahora levante la mano, baje la mano, siéntese, ponga de pie, y uno calladito, nada más hace lo que el ceremoniero le dice, ¿no? Entonces, falta mucho esa parte de que verdaderamente, lo decía acá el primer día de la escuela de formación, no aprendemos, no nos quedamos con el conocimiento, lo escuchamos, pero no nos quedamos, y así hay muchos errores en todo. Y en la rúbrica, bueno, ustedes en las parroquias, ya hay misales romanos que no usan. Yo aquí tengo uno que ya no se usaba y está bien viejo y muy deteriorado. Pero bueno, es el que tengo porque ahí está la rúbrica. Que un misal romano pues vale como $100 o más. Entonces, no es barato. Entonces, se pueden conseguir en sus parroquias para tenerlos ustedes para ayudarse con eso. Pero ahí hay que hacer lo que nos manda según mis capacidades. La rúbrica es que el diácono cante el pregón, pero yo no tengo voz, no lo cante. Entonces, que se le dé esto a otra persona. Y hacer lo que nos está mandando, pues eso es parte de la obediencia. La obediencia viene con la humildad. No, ojalá que no tomemos eso para llenarnos de orgullo o de vanagloria. Quiten, aquí voy yo, llegar ahí con aquellas las ropas, ya vestido de dalmática y todo lo demás de mi campo. La gente lo ve y no distingue. En las comunidades la gente todavía no distingue el padrecito del diaconito, no lo distingue. Entonces ven el diaconito como un padrecito. Y eso es lo que más les gusta a los diáconos.
permanente, ¿no? Que la gente los confunda con un padrecito. Y eso es felicidad para ellos, nivel Dios. Entonces, no. De ahí que nos falta mucha catequesis en nuestra diócesis para que la gente distinga sobre el diácono y sobre el presbítero, ¿no? Que realmente el diácono no es parte del orden sacerdotal. El diácono no es parte del orden sacerdotal, es parte del orden jerárquico. Del orden sacerdotal es solo el presbítero y el obispo. En el orden jerárquico sí, tiene el tercer grado. Es parte de la jerarquía, pero no de la clerecía. La clerecía es ya los presbíteros. Anita. No, como yo ahora estoy entre Cañas y Bijagua, en Cañas hacemos una cosa y en Bijagua se hacen otra. Viera que cuando se va a hacer la reserva del Santísimo después de la comunión, aquí he notado que casi la mayoría de los se ponen de pie, se ponen en pie cuando se va a hacer el traslado. Y yo me acuerdo que en Cañas, no me acuerdo cuál sacerdote párroco en algún momento dijo que no, que eso no es una procesión, que debe hacerse lo más discreta posible y que la gente, la asamblea no tiene que ponerse en pie cuando se va a hacer ese traslado. En algunos casos, bueno, aquí más bien es detrás del altar que está el sagrario, y en otro lado pues está en una capilla aparte. Pero falta, no sé, si... Pero viera que me siento mal porque yo me quedo sentada, yo veo que todo el mundo se para, entonces dirá, entonces como que no se ha hecho esa catequesis. Esa era una duda. Después la otra, cuando yo fui a la misa crismal, Tilarán, y viera que también a veces la gente, una vez que se concluye la lectura del evangelio, la proclamación del evangelio, mucha gente dice, y lo normal es que uno se siente, porque en una misa normal pues se lee ya, pero como ese era con el obispo, pues siempre está la bendición con el evangeliario, ¿verdad? Y lleva toda una despacio, pues no lleva su momento. Y también yo a veces vi en la misa crismal que mucha gente no tiene esa catequesis de saber que aún después de terminado el evangelio hay que esperar la bendición que hace el obispo con el evangeliario. Y a veces el monitor tal vez no hace esa aclaración, que permanezcan en pie o una cosa así, ¿verdad? Esas dos cosas he visto que falta catequesis, tal vez. Porque a mí me parece que sí, lo correcto es que a la reserva no tiene por qué uno ponerse de pie, más que si ya ha recibido la comunión. Entonces, esas dos cositas era que quería comentarle. Sí, el traslado de la reserva del sagrario al altar para luego distribuir la comunión o luego del altar a la reserva después de la comunión, la gente permanece sentada, está en una actitud orante de acción de gracias. Puede ser que estén entonando, se estén participando del canto, o puede ser que se esté en un silencio orante. En esos silencios el Papa Benedicto insistió mucho. Un silencio después de la lectura, después del evangelio, un silencio después de la homilía, un silencio después de distribuir la Sagrada Comunión. Pero sí, pero no habrá quien sacerdote se le haya ocurrido que de pronto es una actitud de respeto y demás ponerse de pie. No hay que ponerse de pie. Yo le decía, si yo estoy en mi casa y llega alguien, pues ya, yo soy el que me pongo de pie para saludar a la persona que viene. El que vive en el templo es Dios. Más bien le toca a Dios ponerse de pie para recibirnos a nosotros. Una cortesía, la analogía, ¿verdad? No es al revés. Entonces, no debe ser, pero lamentablemente, como ha dicho ustedes, los curas somos los que generamos todos estos enredos, todos estos problemas. Y a veces también el ministro que cree que van a una procesión, se le decía un día en Upala, que llegaban y venían con el Santísimo así elevados y todo lo demás, como no, tráigalo normal. Eso no es una procesión eucarística, tráigalo normal. Tampoco, y es que están ahí, lo mismo, esperan, a veces después de la fracción, el sacerdote tiene que hincarse y hacer unas oraciones en secreto. Entonces, a veces el ministro llega cuando yo estoy en ese momento de rodillas haciendo esa oración y ahí se queda en pie con el Santísimo en la mano, porque él tiene que dármelo a mí en la mano. No, pues póngalo en el altar.
Y no es que necesariamente tiene que ser sobre el corporal, ¿no? Ahí cerca del corporal, del lugar donde están las demás especies. Hay muchas cosas que yo no sé qué mal hemos enseñado, porque no es cosa de los ministros, es que los curas o el que enseña, les enseña mal. Un día participaba aquí en una formación de ministros y me decían a nosotros, el que nos formó nunca nos dijo eso. Es más, usted todo lo que nos dijo, nunca nos dijeron nada. Entonces, ese es un problema. ¿Quién está dando la formación, la deformación más bien a los ministros, a los laicos? Y es importante que el laico que recibe la formación se quede con esa formación y que nosotros, los curas o los formandos, los que formamos, pues demos la formación correcta como debe ser, como está en la rúbrica. Entonces, esa parte sobre, y sí, luego el monitor podría decir a la gente, en el caso, como no estamos acostumbrados, la gente no está acostumbrada a misas episcopales, porque ya es una o dos veces al año, y muchas veces en las parroquias no hay evangeliario, pues decir, se mantienen en pie. Y el aleluya después del evangelio es solo porque se va a dar la bendición con el evangelio, y eso es solo evangeliario, perdón, y eso solo lo hace el obispo. El sacerdote no está autorizado para dar bendición con el evangeliario. Y hay muchos coros o curas que les han dicho, no sé, que después, seguro como que mientras va de lambón a la sede, canten aleluya otra vez. No hay canto de aleluya otra vez. Solo cuando está el obispo y él va a dar la bendición con el evangeliario. Entonces ahí sí el monitor podría, o uno de los 4 diáconos, si las asambleas se mantienen en pie para instruirla, dado la falta de formación. Y luego pueden sentarse. Es como el domingo, como el Viernes Santo, con las peticiones de pie, de rodillas. Eso le corresponde al diácono, ¿no? Entonces, ayudar con eso. Don Zacarías. Primero está Franklin, creo. Ok. Franklin. Hola, buenos días, padre, ¿cómo está? Bien, bien. Padre, bueno, a nosotros, y digo nosotros porque mi esposa me acompañó y otros compañeros de un grupo de la iglesia que servimos acá, el padre Juan Carlos Batista nos delegó trabajar durante los días santos en Quirimán, una comunidad que está como a 8 o 9 kilómetros de aquí de San Martín Centro. Y fue mi estreno, digámoslo así, porque ya había servido en retiros, dando charlas y para parejas y adultos, jóvenes y todo lo demás, pero presidiendo, estando ahí al frente, digámoslo así, de las celebraciones, pues fue mi primera vez. Celebramos con esta comunidad Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Y una experiencia muy enriquecedora, poco ansioso, los nervios normales, digámoslo así, pero fue muy bonito porque la confianza que tuvo el padre Juan Carlos para con nosotros, el envío que él nos hizo también para poder ir a estas comunidades y todo lo que significó pues estar con mi esposa a la par también fue de mucho crecimiento, tanto espiritual como físico, digámoslo así, porque también el físico se enriquece. Entonces, participamos durante todos esos días. Ahora tenemos la intención de vivir con ellos una vigilia para Pentecostés también. Y bueno, fue de mucho provecho. Sí, yo le decía, vacilaba con el padre Juan Carlos porque le decía yo, aparte de todo, le daba la gracia, ¿verdad? Por habernos permitido ir y compartir esos días con una comunidad ya es de la otra parte. Y le decía yo a él que bueno, que arriesgado, le decía yo, ¿verdad? Porque, no, me dice, tranquilo, ya usted está grandecito y ya usted tiene un caminar de fe, pues que en algún momento tenía que pasar, ¿verdad? Esa primera vez y fue en esta Semana Santa muy diferente, muy enriquecedora, recalco, y bueno, muy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque eso me anima, nos anima más para lo que viene y un poco también, pues,
ya la parte de, ¿verdad? El servicio desde la parte de la liturgia y todo lo demás. Sí, es muy importante, ojalá que nuestros compañeros párrocos que les tienen a ustedes, les vayan abriendo los espacios para que ustedes de vez en cuando asuman una liturgia sencilla en una comunidad, para que vaya viendo ese fogueo, ustedes vayan aprendiendo a tener el control del pavor escénico, que se llama. Ese miedo se llama pavor escénico. Entonces, del dominio, cómo encauzar el pavor escénico, cómo controlar emociones. Bueno, yo en la universidad había antes esas deportivas que llamaban a uno, pues yo estudié un poco de actuación, de teatralidad, ¿no? Entonces, hay cosas en las que uno tiene que hacer reír a la gente, pero no reírse uno. Entonces, en las comunidades pequeñas, por ejemplo, pasa que ya algo pasa, que genera hilaridad, risa, y ya uno puede, que todo el mundo se ría, pero usted no debe reírse, usted no debe reírse, ¿no? Entonces, o la gente decía, bueno, es que yo tal vez comentaba algo, pues no sé si Anita recordará algo, a veces algunas de mis predicaciones, de mis homilías, yo decía algo y la gente se reía, pero yo seguía como si nada, o sea, como que, dice, pero ¿por qué usted no se ríe? Usted no... Bueno, es que la risa no es para mí, es para ustedes, es la parte cómica, el momento cómico, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar el pavor escénico? ¿Cómo controlar un escenario? ¿Cómo desplazarme en el escenario? Eso es muy importante. Yo no sé si ustedes tendrán homilética o algo, pero si no algún día, aunque fuera de este curso y todo, poder trabajar con ustedes eso. Yo estudié esa parte de la actuación, además de tener cursos sobre un posgrado, sobre comunicación social, sobre cine, radio, televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo controlarse, manejarse en esos escenarios para poder ustedes tener un mejor dominio? Eso les da más tranquilidad y a la vez eso le ayuda a uno a impactar. ¿Cómo impacta el mensaje que usted da? Hay técnicas para hacer que su mensaje impacte. Entonces, eso es muy importante que también nosotros lo tengamos. Y bueno, requiere mucho cuando voy a presidir que siempre repase la rúbrica. Por eso les digo, bueno, el que tenga capacidad económica pueda comprarse un misal romano, cómpreselo. Pero no el mexicano, por Dios, la Virgen y los clavos de Cristo. No compren mexicano, un misal de edición mexicana, aunque sea ahora el que esté autorizado por la conferencia, por la CEDAC, que es el sistema de las conferencias episcopales de Centroamérica. Hay que usarlo usted, el leccionario y el misal romano mexicano. Compren un español, un colombiano, algo así, porque la rúbrica es la misma. Lo que cambia es la reacción de la ecología, los textos, pero la rúbrica es la misma, no cambia. Y a mí me interesa la rúbrica para la comunión litúrgica, eucarística. Entonces, siempre ustedes cuando van a hacer una liturgia, bueno, este domingo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Etcétera, ¿no? Eso es muy importante, que ustedes vayan bien preparados y aprender de toda esa parte de cómo manejar el miedo escénico, que si algo sucede, uno cometió un error, cómo controlar su vergüenza, su pena, ¿no? Y entonces disimularlo, al punto que como quien dice, esto estaba programado, esto es lo que seguía, eso había que hacerlo así, aunque esté equivocado, pero que la gente no note, tratar de manejar todas esas emociones. Cuesta mucho, eso se va logrando con el tiempo y la práctica, pero cuanto más son puestos al frente, mejor van a desempeñar sus funciones. Varones es la única manera, ¿no? Ya, y de irse ambientando, digámoslo así. Y ya le digo, fue bonito porque a pesar de que yo comprendo y entiendo la mucha preparación que hay en los días esos santos que tienen ustedes como cura, sacamos algún tiempo para conversar con el padre y él me decía, bueno, es esto sí, esto no, esto aquí, esto allá, hágalo de esta manera, y iluminado con eso y con la también docilidad de la comunidad, porque también es complicado, como el caso de Carlos, que decía que este señor dijo que era así, de esta manera, y que tenía que hacerse así. Con esta comunidad fue un poquito diferente, pero también va un poco en la manera como uno llega. Como nos dijo una vez, yo creo que fue José Eduardo, o más bien el padre David, si uno llega de un principio con los tacos de frente, pues desde ahí ya lleva las de perder, ¿verdad? En una comunidad. Entonces, parte del trabajo en conjunto que hubo que hacer con ellos, pues también docilidad a la hora de planear las cosas con antelación, todos los momentos que se iban a hacer, fue bastante interesante y muy bonito, ya le digo.
Claro, de ahí la importancia, para terminar su intervención, de reunirnos antes y planear, porque si planeamos antes, la persona dice que siempre lo hemos hecho así, bonito es el calorcito, entonces uno le explica, mire, la fogata no va a estar en función del calor ni de que se vean las llamas, es simplemente que haya una pequeña llama de ese fuego nuevo, renovado, bendecido, que se enciende para encender la vela, el cirio. Esa gran fogata no nos sirve. Más bien genera problema para encender el cirio, no hay cómo acercarse, derrite el cirio, etcétera. Entonces uno les explica si haya esa reunión antes con ellos y ahí lo van entendiendo. No va a faltar un cabezón, pues, si es muy cabezón, entonces uno hace lo que el cabezón dice para que no haya problema y seguir adelante con la celebración. Don Zacarías. Buenos días. No, yo tengo una anécdota ahora que se pusieron a comentar estas cosas que sí son muy bonitas, muy importantes porque nos ayudan a todos. A mí me tocó que ir a un lugarcito también, aquí por Sabana Grande, y me pasó algo curioso, un detalle ahí que no sé hasta dónde uno tiene, bueno, yo pienso que no tiene culpa. Al hacer la comunión, al dar la comunión con esta comunidad, pues resulta que hubo un niño que se metió en una fila y recibió la comunión. Resulta que ese niño no había hecho ni la primera comunión. Y ya yo no sabía, lógicamente, porque yo no soy de ahí. Resulta que él llegó, hizo fila con los demás y yo le di la comunión. Y la mamá vi que lo estaba regañando y todo. Entonces, por ahí nos dimos cuenta de que el niño no había hecho la primera comunión para recibir. Bueno, yo no tengo culpa en eso porque simplemente él se metió en la fila y todo, y la mamá estaba ahí, podría haberlo jalado antes, pero no sé, ya hasta después fue que le llamó la atención. Bueno, yo no lo vi tan grave, o sea, yo minimicé el asunto, porque algunos decían, uy, qué bárbaro, no sé qué. Yo me hice el que no he entendido mucho el asunto. Eso por un lado. Por otro lado, tengo una pequeña inquietud que sí me gustaría como tenerlo ahí como un dato curioso o bonito. El padre de mi párroco, con el que tenemos una bonita comunión, pues él, estamos haciendo aquí horas santas y él me dice que es bueno que me revista. Entonces, y yo sinceramente en el fondo pues no tenía muchas ganas de hacerlo porque yo siento, ahora que ustedes ya que queremos para hacernos a presbíteros, yo realmente a mí me siento como indigno. Sin embargo, él me dice que me ponga el alba y el cíngulo. Y bueno, yo lo estoy haciendo últimamente, pero me siento hasta donde, yo le obedezco al párroco, eso sí. Él me dice, hágalo, yo lo hago, mucho gusto. Pero digo, ¿es lo correcto o todavía no ha llegado el momento? No sé. Entonces tengo como esa duda, aunque al final pues yo siempre le haré caso a él, digamos, yo quiero que haya esa comunión entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre eso, padre? Sí. Siempre hagan caso al párroco, eso es lo más importante, aunque ustedes sabiendo que no es, pero si el párroco les dice háganlo como dice el párroco, sabiendo que. Ahora, el alba es un ornamento litúrgico para los ministros instituidos u ordenados, ¿no? El lector es un ministro instituido y puede usar el alba, pero el alba se usa cuando el ministro va a desarrollar la misión que la iglesia le confió. Entonces, si usted va a leer en una misa, puede usar el alba porque va a leer en esa misa, por así decirlo, ¿no? Dado que es ministro instituido. Pero una hora santa, usted no va a desempeñar su ministerio de lector. Entonces, no debería de ser esto. Es como cualquier ministro de la comunidad que expone el Santísimo. Tal vez el padre es para que se vea un poco más de respeto o no sé, la gente sienta como que está el padrecito ahí. No sé las motivaciones del compañero que tiene para esto. Pero repito, nosotros, si yo puedo usar el alba porque se me faculta porque soy ministro instituido, lo voy a usar solo cuando voy a ejercer mi ministerio. Si no lo voy a ejercer en esa misa, en esa celebración no uso ornamentos. Entonces, en la hora santa no, puede ser así nomás, sin alba. Pero si el párroco le dice use alba, use alba. A fin de cuentas, siempre obedezcamos al superior jerárquico, aunque lo que nos está mandando esté equivocado, a menos que sea algo herético o demás. Entonces, ahí en nuestra objeción de conciencia, nos negamos, o por lo menos el padre no es conveniente, vea que no es así, etc. Sí, pero si al final insiste el cabezón, como decía, hagamos lo que el cabezón dice y vamos a
Lo otro, padre, es un detallito que tal vez yo creo que ya es insignificante, pero he notado una cosa muy curiosa en algunas parroquias, que les gusta los veloncitos que se ponen al lado del altar, les gusta ponerlos del color de la liturgia. Por ejemplo, si estamos en tiempo ordinario, ponemos un veloncito verde a cada lado, ¿verdad? O si estamos, bueno, en Pascua ya se usa el blanco, pero a nosotros nos han enseñado que siempre debe prevalecer el color blanco, ¿verdad? En los candelabritos que van a los lados del altar, que siempre deben de ser blancos en todo tiempo, no sé, bueno, yo pienso que eso no hace desplome, pero sí, esos detallitos que uno ve, ahí estamos, hoy es rojo, tenemos que buscar unos velones rojos porque estamos en un martes o algo así, o viernes santo, hay que usar el rojo. Bueno, los ornamentos sí, pero yo me quedaba en eso, pero lo veo nada más como un detallito, una cosa curiosa. Sí, sí, ya habíamos comentado sobre las velas. De hecho, las velas no ni siquiera son blancas, sino que son amarillas porque eran hechas de cera de abeja y la cera de abeja es Correcto. amarilla. Entonces, ahora se usan otras parafinas, otros materiales que permiten pues el blanco, u otros colores. No está prohibido que se use verde, si es verde, o morado, si es morado, pero genera esa dificultad de que tal vez es rojo y no hay rojo y entonces no hayan que poner, no saben qué poner. No, siempre blanco. Así es menos problema cuando es siempre blanco. Entonces es menos dificultad, pero si quieren ponerlas del color que sea, que las pongan. Ojalá del mismo tamaño, mismo ancho y todo. Si hay una muy delgada y otra muy gruesa, entonces pongan solo una en el altar, mejor, para que no se dé como esa disonancia de un velón y otra velita ahí para que sean las verdes, no, solo una, aunque sea. Dentro de la mesa del altar o fuera de la mesa del altar. Pero lo importante es la estética, esa parte. Pero sí, esas dificultades están ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Anita. Padre, yo creo que usted en una clase anterior ya lo había dicho, pero viera que un día participé en una misa, bueno, en el hogar de ancianos, así. Y resulta que la primera vez que fui, celebraron la misa sin un crucifijo en la mesa, que fue el altar, digamos. Ahí una mesa la revistieron como altar. Y a la primera vez que llevé no pusieron crucifijo. Otro día llevé un crucifijo mío. Y después también, usted ve, me parece que escuché que si el crucifijo tiene imagen, tiene que la imagen ser hacia el celebrante, ¿verdad? No Sí, hacia la asamblea. sí, así es. Sí, es que la gente a veces, ese día yo siento que algunos como que se quedaron extrañados que por qué de espaldas el crucifijo a la asamblea, por así decirlo. Pero era eso, nada más hacerle que de acuerdo a esta formación que estamos recibiendo con usted, pues uno se va poniendo cuidado en esas cosas, que en el altar tiene que haber siempre tiene que haber un crucifijo o una cruz alta atrás, ¿verdad? Siempre va a haber esa es mi pregunta. Sí. Siempre, ojalá es deseable que siempre haya un crucifijo. Es deseable, ¿verdad? Si alguno está en un pueblito, alguna montaña, algo así, y no la hay, pues bueno, no hay problema. Pero si hay, siempre la cruz de la Eucaristía debe ser la cruz procesional. Esa debe de ser. Lo que pasa es que ahora en los templos se pone esa cruz, atrás y está bien. Entonces puede quitarse la del altar, pero si se va a poner sobre el altar, entonces de la cara del Cristo debe de dar hacia el sacerdote y no hacia el pueblo. Estoy buscándolo acá, pero ahorita no lo encuentro. Entonces, eso es sobre el crucifijo. Bien. Usted no lo leyó en una clase anterior. Sí, Yo lo que ok. quería era resaltar lo Ajá. que aunque no se ve como de que esté de espaldas el crucifijo a la gente. Sí, en 270 dice también sobre el altar o junto a él colóquese la cruz, que quede bien visible para la asamblea congregada. Pero no sé si es en el otro texto que está, pero bien, sí, así debe ser. Debe dar hacia el ministro el Cristo, la imagen del Cristo. Bien, en estos días, bueno, estamos en la Pascua, 50 días. Estamos siguiendo la catequesis de
que Lucas elabora en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque si ustedes leen los relatos de la resurrección en los sinópticos y en San Juan, en los sinópticos nos referimos por Mateo, Marcos y Lucas. Juan se ve aparte, que no es parte de los sinópticos. Juan no usó la fuente Q, que se llama, que usó Marcos, y los otros dos evangelios ni usó a Marcos. Juan compone ese evangelio casi que con bastante independencia, aunque muy probablemente los tenía a mano. Porque, por ejemplo, Juan no desarrolla el tema de la Cena del Señor como institución de la Eucaristía. Todo lo pone en ese capítulo 6. Porque él dice, bueno, ya lo tiene Mateo, lo tiene Marcos, lo tiene Lucas, ¿para qué lo voy a poner? Entonces, desarrolla una parte teológica en el capítulo 6 sobre que verdaderamente el pan es la carne y el vino la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, esa parte de los sinópticos que están ahí presentes. Entonces, si leen los sinópticos, y Juan también, Jesús resucita y 8 días después se aparece de nuevo. Hay varias apariciones, el domingo en la mañana a las mujeres, el domingo en la tarde primero los de Emaús y luego a todos los demás discípulos y apóstoles, en el cual no estaba Tomás. 8 días después se aparece, algunos relatos lo ponen hacia la media mañana, en la mañana, cuando están pescando en Cafarnaúm, en el lago, y otra en la tarde, que otros relatos, entonces sopla sobre ellos el Espíritu Santo, que fue el que leímos de Juan el domingo pasado, y asciende al cielo. Pero Lucas pone 40 días a Jesús apareciéndose a los que él quiso, que le conocían, elegidos por el Padre, y después de 40 días asciende al cielo, y 8 días después Pentecostés. Entonces, el tiempo litúrgico de la Pascua, tiempo litúrgico pascual, está estructurado siguiendo la narrativa de Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Con esto que les estoy diciendo, porque él procura una catequesis, entonces esa es la catequesis que estamos siguiendo. Del domingo de resurrección, de la cual la vigilia es parte de esa misa, el domingo de gloria, domingo de resurrección, ese día se bautizaban los catecúmenos. Y el domingo pasado se le conoce como el domingo in albis, en latín, in albis, en blanco. Aplicaciones, ¿dónde está Yolanda? Acá, se lo voy a poner ahí en el chat. Son palabras latinas que ustedes tienen que ir dominando, dado que es la lengua vernácula de la iglesia. Entonces, in albis, el domingo in albis en blanco significa, porque los que eran bautizados en la vigilia pascual, se les ponía una vestidura blanca, un alba como la que ustedes conocen, y pasaban toda esa semana con esa alba, con esa túnica o toga. Y el domingo, segundo domingo de Pascua, al entrar al templo, se les recibía, se les quitaba esa túnica, y entonces ya pasaban y podían tomar parte y participar completamente de una Eucaristía. Esa era la primera vez que ya ellos participaban plenamente en una Eucaristía como bautizados. Entonces, por eso se le conoce como el Domingo in Albis, que el Papa Juan Pablo II, al declarar Santa Faustina Kowalska, se le conoce que lo que ella tuvo de revelaciones fueron verdaderas. Y una de las revelaciones que está es que el Señor pide a Santa Faustina que el segundo domingo sea llamado el Domingo de la Misericordia. Entonces, por eso también se le puede llamar el Domingo de la Misericordia. Pero si en alguna ocasión ustedes oyen el Domingo in albis, son palabras, repito, en latín. Ustedes tienen que ir dominando algunas cosas en latín. In albis, entonces, ese es el segundo domingo de Pascua. Van a ser 50 días, color blanco, gloria en todos, aleluya en todo, flores por todo lado. Aquí para nosotros tal vez no es tanto, pero muy al norte, muy al sur es primavera y ahí sí se nota el cambio floral. Ahí sí se percibe la floración. Entonces es un tiempo hermoso de las flores. ¿No? A mí me gustan mucho las flores. Es ese tiempo floral. Y cuando ustedes sean diáconos, lo siguiente,
durante el tiempo pascual, ojalá lo más recomendable es que sean sobre todo el tiempo, pero si no por lo menos en la octava 10, ahí va otro nombre, les voy a poner acá en chat. Octava 10 en latín, los 8 días. 8 días de la Pascua como un único. La octava Navidad del 25, 8 días que son como el mismo 25, y en la octava de Pascua que son 8 días como el mismo Domingo de Gloria. Son 2 octavas, la octava de Navidad y la octava pascual. Entonces, si hay pila que se bendijo para bautizar, debe quedar el agua. Entonces, el acetre o caldereta, se toma de ahí el agua de la fuente bautismal. Si hay agua bendecida el domingo de sábado de gloria, no se bendiga aparte, tómese de ahí esa agua. Se hacen los formularios que al final vienen en la misa, en el libro de la misa cada día, vienen 4 formularios para eso. Entonces, si hay fuente bautismal, repito, tiene agua, se toma de ahí. Y se asperja, entonces no se hace el gloria, ni tampoco una empieza. El rito sería así como en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El saludo más recomendable es el de Jesús, la paz sea con ustedes. Y de una vez con la introducción de la bendición del agua. O si hay pila bautismal y se va a recoger de ahí, se da una acción de gracias por el agua. Que es esa fórmula: criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. No sé si en sus comunidades lo oyeron. Se da gracias por el agua bendecida. Se hace al final de la acción o la bendición, una fórmula. Puede ser, vi que salía agua del lado del templo, del altar del templo, aleluya, y vi que todas las que la recibían, aleluya, aleluya, y luego ya se va asperjando a todo el pueblo. Ahí se puede cantar algún canto penitencial o algún canto bautismal, sobre todo bautismal. Se regresa a la sede y se hace una fórmula que está también ahí. Dios perdone nuestros pecados, si no recuerdo la fórmula. Y de ahí se motiva, en el caso de la octava 10, el gloria. Se canta el gloria. En las demás celebraciones pascuales, en los demás domingos de Pascua, se recomienda también, dado que la Pascua es un tiempo eminentemente bautismal, que se sustituya, no que se suprima. Se sustituye el Kyrie eleison, el rito del Señor ten piedad, por la aspersión. Ahora, hay un sacerdote y hay un diácono, cada uno puede tener una caldereta y uno va por un lado y el otro va por el otro lado. Si hay 2 sacerdotes, los 2 sacerdotes pueden hacer este rito, ¿no? De ir a asperjar el pueblo. Entonces, ustedes siendo diáconos y presiden la celebración, entonces, si no hay agua bendecida el sábado santo, entonces la bendicen. Es muy bonito porque a la gente le llama la atención esas cosas. Si van a bendecirla, hay un rito donde se le puede introducir sal al agua. Entonces pueden tener ahí a un lado un poquito de sal, y ahí viene la indicación en el cual se bendice el agua, luego se le agrega la sal, como otras palabras, y ya luego se asperja al pueblo. Y todos esos, es bueno que la gente vea todos esos signos, donde usted mezcla en la caldereta el agua, la sal y todo eso, y lo asperja, ¿no? También entonces recuerden que siendo diáconos, ya ustedes podrán hacer eso. Si tienen medios, pues pueden tener su propia caldereta, porque a veces en la mayoría de las comunidades no hay. Eso sería algo importante, que por lo menos en las comunidades donde hay templo y se hacen funerales, se les vaya motivando que cada comunidad tenga su acetre, tenga su caldereta. Y indicarles que al final de que se ha usado, sacudirlo bien, secarlo bien, y si fuera el caso, a veces introducirlo en vinagre, porque el agua que queda ahí se calcifica. Entonces ya luego no absorbe y entonces no lanza agua. Entonces, de vez en cuando es bueno, o hacer un poquito más grande los huequitos, o como están bien, pero entonces secarlos bien, escurrir bien el acetre, y de vez en cuando introducirlo en vinagre y dejarlo un rato ahí, porque eso lo descalcifica.
Entonces, durante toda esta cincuentena pascual, el color blanco, pueden usar el acetre para esa parte. Y recordar, cuando Padre, sean días, sí, escribe la palabra cetre ok, para el agua, ¿verdad? Interesante, me gustaría comprar uno. caldereta, Caldereta. caldereta es. Como yo tengo micrófono prendido, ¿y por qué en la misa de cada día solo? Yo veo en letras pequeñas, allá dice, sugerimos sustituir la preparación penitencial por el rito de bendición y aspersión del agua. Y cuando ya veo página donde dice es para todos los domingos, o estoy equivocado. Sí, siempre es una sugerencia, no es que debe imponerse. Se sugiere que se sustituya el Señor ten piedad, el rito del Señor ten piedad, por el gesto de aspersión. Se suprime, pero si un día ya yo llego a una comunidad y no van a tener caldereta la mayoría, pero no hay facilidad para asperjar, no tienen un bol, una ollita, algo para hacerlo, no hay una rama adecuada, entonces lo sustituyo, no me complico, no nos complicamos. Pero en el centro parroquial, donde debe de haber acetre o caldereta, pues entonces sí es recomendable que se haga. Ahora, si es muchísima la gente y eso nos va a tomar mucho tiempo, repito, si estamos un diácono o 2 presbíteros, pues se alivia. Pero si no, yo me voy a tomar 15 minutos en eso y tengo que estar jalando agua, yendo, eso también es muy importante, ¿no? Que yo lleno la caldereta, no va a alcanzar para un templo parroquial a veces grande. Entonces, que detrás venga un par de monaguillos o un ministro con un pichel o algún envase de la agua que se bendijo, que se tomó de la fuente bautismal, que también la bendije aparte, para poder asperjar a todos. Entonces, siempre hay que evitar las complicaciones. Si se me va a complicar eso, entonces mejor no lo hago. Hago el Señor ten piedad y listo. Si se facilita, está bien organizado, pues entonces hágase, es lo recomendable, ¿no? Pero es optativo, sustituir el Señor ten piedad por el rito de la aspersión con el agua bautismal. Sí, Anita. No, padre, pero cuando es una comunidad muy grande o algo así también, en vez de la caldereta, usan una rama por cierto, aquí no sé, olía tan rico, no sé qué tipo de hojas fueron, que hizo un ramillete de hojas de romero o algo así, y con eso hizo el asperge. Porque la cosita esa, ¿no? ¿Cómo se llama? El de la caldereta siempre es muy poco el agua que retiene. Hisopo, se llama hisopo. Eso, hisopo, sí, Sí, sí. hisopo. Sí, retiene muy poco. Entonces, Bueno, con una rama. Sí, la ventaja del hisopo es que permite llegar más largo, llega más largo que la ramita, ¿no? Entonces, y moja menos, porque hay gente hay gente delicadita. Entonces, que no les gusta mucho. Se le mojan los anteojos. Sí. Uno ve que la gente No usamos empieza- una bomba fumigar, padre. Ay, sí. de No falta atomizar. Sí, por ahí alguien usa una bomba de atomizar, ¿no? Entonces, busquemos lo más fácil, lo más cómodo. No nos compliquemos. Si hay algo que hacer y nos va a complicar y puede o no puede hacerse, no lo hagamos. Pero si está mandado a hacerlo, yo no puedo eliminarlo, no puedo suprimirlo, por lo complicado, aunque sea complicado, hay que hacerlo. Pero, repito, imagínense, bueno, ahora que Anita que se mueve en caña, imagínense todo el templo de caña lleno, digamos, un tipo como la famosa misa multitudinaria del Padre Dengo, ¿no? De la última que tuvo ahí. O sea, asperjar todo eso, no, te va a llevar media hora, te va a llevar un montón de agua, te va a llevar a andar jalando por todo lado, complicado. Entonces, uno usa la razón y dice, no, esto me va a complicar, va a ser más engorroso el asunto, mejor lo suprimo. Mejor lo suprimo, Señor, ten piedad y listo. Y así vamos en el ritmo de la misa, ¿no? Entonces, porque si se tarda mucho, la gente se distrae, empieza a hablar, ustedes saben cómo son. Entonces ya eso nos pierde la dinámica. Pero ahí está. Ustedes, siendo diáconos, la bendicen, pueden agregarle a la sal, es optativa, puede que no. Si
sin complicar un poco el asunto, aspejar la comunidad. El sacerdote no se echa encima el agua, mete su mano o el ministro mete su mano en la caldereta y se persina. En el caso de los ministros, por ejemplo, que están al lado, yo digo, ponga la mano, porque lo que hace uno es que le pone el hisopo en la mano y de ahí se persina. Yo no voy a despejar a alguien solo, una persona que tengo ahí al lado. Entonces, pone su mano, el hisopo y ya se persina, ¿no? Entonces son cositas, pero en este tiempo pascual puede, no está obligado, puede sustituirse por la aspersión del agua al comienzo. Y siendo diáconos, recuerden que es en la octava 10, a partir del domingo de gloria hasta el segundo domingo de Pascua, inclusive, al final hay que decir, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Ya después del segundo domingo de Pascua, creo que no está necesariamente mandado, pero por lo menos sí en octava 10 tienen que decir aleluya, aleluya. Bueno, ahorita no. ¿Qué más de estos días de Pascua que estamos celebrando? El Ángelus, que se cambia por el Bueno, sí, gracias. Sí, esa piedad de la oración del Ángelus se cambia por el Regina Coeli. Se lo voy a poner en latín también. Regina Coeli. En latín, la OE, AE, se pronuncia como una E. Regina Coeli. Ahí ustedes lo tienen, bueno, ahí deberían de, no tengo acá el texto, tal vez si algún diácono ahí me lo pega, ahora Regina Coeli, pues no sé cómo salir de acá, no quiero salir porque no soy muy diestro en esto, para ayudarles con la pronunciación. O ustedes la pueden oír en latín. Regina Coeli, letare, aleluya, quia quem ervisti portare, aleluya, resurrexit, dixum Domini, aleluya, sicut dixit, aleluya. En latín también un poquito la pronunciación. Se cambia por el Regina Coeli. 6 de la mañana, mezzogiorno y 6 de la tarde. 6, 12, 6. El Regina Coeli. Los ornamentos siempre blancos. ¿Qué otra cosa se puede usar en este tiempo pascual? Las flores es importante. Bueno, creo que estamos un poco por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a compartir pantalla para ver, voy a hacer un poco más grande la letra por los que usan móvil. Algunos elementos naturales de la liturgia. Eso está en el texto que yo les mandé. La luz, que bueno, estamos usando ahora en este tiempo pascual. Dice que de todas las obras de la creación, la luz parece ser la más excelente. Con ella empezó Dios a adornar el mundo. Es la más hermosa de las criaturas naturales y de ella beben la belleza todas las demás. En la vigilia pascual se nos da la clave. Es Cristo, el signo. La iglesia bendice la luz sacándola del nuevo fuego y la introduce a la iglesia en el cirio pascual. La luz, por tanto, representa y rinde tributo a Jesucristo, luz del mundo, símbolo de la presencia divina y de fiesta. En el libro del Génesis, el sol y la luna, Dios los crea hasta el cuarto día. Ustedes leen el primero de los dos relatos de la creación. Al cuarto día Dios crea el sol, que es la fuente de la luz. La luna no emite luz, refleja. Entonces, ¿de dónde venía esa luz que había? Bueno, esa luz es Dios mismo. Aquello que dice el libro del Apocalipsis, que en el Jerusalén del cielo no habrá necesidad ni el sol ni de luna, porque el Cordero es su lámpara, es lo que va a brillar. Entonces, la luz en la liturgia se asocia a Dios mismo, no tanto al acto creador, no, Dios mismo es la fuente de la luz. La luz que nos da confianza, nos da seguridad. Uno puede ir por un camino solo y está bien iluminado, que no te dan muchos nervios, pero si está todo oscuro,
Qué diferente, ¿no? Entonces, la luz nos transmite confianza, seguridad, nos permite ver lo que hay alrededor. Todo eso es presencia, es signo de Dios. Es símbolo, como dice ahí, de la presencia divina. Entonces, siempre eso es, ojalá que la gente conociera todos los significados de estos elementos para la catequesis, que hacemos cosas que la gente no entiende. Fuego es de los elementos más misteriosos y terribles al mismo tiempo. Sin él apenas se podría vivir. Es fuerza que quema y alumbra, mata y vivifica, destruye y purifica. Tenemos acá la ambivalencia del fuego. La iglesia utiliza constantemente el fuego para sus ritos. ¿En cuáles? Bueno, con el fuego que anuncia la resurrección de Cristo el sábado santo, en la noche de la vigilia pascual, es el primero. Segundo, en el incensario, fuego e incienso simbolizan el fervor de la oración y la entrega de nuestra vida. Fervor de la oración, eso está muchas veces en muchos textos del Antiguo Testamento, que la oración es como un humo, y en el Apocalipsis más todavía. Ese humo que sube, agradable, que sube a la presencia de Dios y Dios lo huele y se complace, se relaja, se alegra con ese aroma, ¿no? Y está el otro, ese es el más difícil de todo, la entrega de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, varias veces, los textos proféticos, Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, Dios prueba a sus hijos en el crisol, en el fuego. Es decir, Dios los somete al fuego, en la prueba. Pero es un fuego que no te destruye, recordando a los tres jóvenes de Daniel y los otros dos, Eldad y Medad, en el Antiguo Testamento. El rey Darío los introduce. No es Darío. Ahorita no me acuerdo del rey, no sé si es Antíoco IV Epífanes. Los introduce al fuego, al horno encendido y no se quema, pero es una prueba para ellos. Entonces, el fuego también simboliza esa parte de nuestra vida, esa prueba que Dios nos pone, que se va consumiendo poco a poco como suave perfume en honor a Dios. De hecho, se habla en los textos de la pasión que Dios probó a su hijo en la obediencia, no en el crisol. Lo hace pasar por estas pruebas. Son los elementos, el simbolismo que tiene y los dos momentos en el que normalmente se usa fuego. El sábado santo y en el incensario. No recuerdo, también el incensario se usa cuando se consagra un altar en los templos parroquiales y demás, y tiene ese sentido de la oración. Se trae una olla grande con brasas para ponerlo sobre el altar y echar ahí abundante incienso. Agua. Sí. El rey Nabucodonosor era, que lo metió. Nabucodonosor. Sí, creo que Nabucodonosor. Bueno, ok, porque si no lo recuerdo, no recuerdo bien quién fue. Es. Bien. El agua, dice, es uno de los elementos más indispensables para la vida y henchido de simbolismo. Al principio del mundo, el agua es parte de la materia. Hay dos elementos que provienen de Dios, pero según el relato de Génesis, eran preexistentes a la acción creadora de Dios, que es la tierra y el agua. Esos son parte de la materia preexistente. Cuando Dios aparece aleteando, aleteaba sobre las aguas, quiere decir que ya viene el agua, estaba ahí. El Espíritu de Dios la acarició con su soplo, nos está refiriendo al Génesis, como elemento de fecundidad. Quiere decir, Dios pasa sobre esa agua y le va dando vida para que esa agua genere toda esa vida que sabemos que se ha iniciado en los océanos. Eran aguas repletas de vida vegetal y animal. Y Jesús las santificó con su contacto en las corrientes del río Jordán. El agua, con el crisma, se está hablando del óleo santo, forma parte de la materia del bautismo. Por eso yo decía, lo veremos en el bautismo, cuando veamos el sacramento del bautismo. Yo puedo realizar un bautismo, se me olvidó el crisma, no importa, bautícelo y todo, pero después hay que ir a los padres, no a los padrinos, nada más a los padres con el niño, uno o los dos padres, a la parroquia para completar la parte del crisma, porque es parte de la materia. Agua con el crisma forma parte de la materia del bautismo. Ya cuando veamos sacramentos,
veremos lo que es materia y forma. Entonces, es importante. La Biblia está llena de fuentes, de pozos, y con el agua del diluvio quiso Dios limpiar la maldad de la tierra. Y Jesús de su costado abierto hizo brotar sangre y agua, y su alma calma siempre la sed. Y hay otros muchos elementos en donde se usa el agua, ¿no? En la Padre, Biblia. Sí. otra pregunta muy gringo, porque la esposa mía que es de acá conoce ahora los estados. Ella piensa que le gusta mucho tener agüita bendita en todas las entradas de la iglesia. Y yo no sé, yo no conozco ningún lado de Costa Rica donde tiene agua bendita. Y hasta que lo venden en las tiendas religiosas para, yo no sé cómo se llaman, meter los dedos para bendecirse. ¿Por qué Costa Rica no tiene eso como tradición? Los templos, las iglesias. Sí, primero no es algo que está mandado, o sea, no es algo que hay que tener, lo primero. Segundo, como dice, es una tradición, es una costumbre. Y entonces hay países donde hay una costumbre que no hay en otro lugar. Las costumbres normalmente responden a una zona geográfica o a un grupo de personas, a una etnia. Entonces responde mucho a esa parte. Aquí en Costa Rica, el agua bendita es un sacramental que se llama, no es un sacramento, es un sacramental. Entonces no se acostumbra mucho. Normalmente el día, antes más que ahora, el día para tener agua bendita uno era la vigilia pascual. Yo recuerdo que la gente llevaba, no sé si los más mayores de acá recuerdan, que la gente llevaba botellas y botellas y aquello frente al altar era un botellero de agua. Yo no sé cómo sabían cada uno para saber cuál era su botella, ¿no? Entonces, era como el día para bendecir agua. Y si no, pues la gente acude a uno en las misas, acude a las oficinas para bendecir agua. Algún día ustedes como diáconos, en el ritual de los sacramentos, obviamente, como decía, la bendición del agua no es un sacramento, es un sacramental. Sería bueno, por ejemplo, de esas fórmulas que estamos leyendo ahora en la Pascua, que algunas de ellas se las aprendan para bendecir, llegado el momento como diáconos, bendecir ustedes el agua. Pero como les decían al principio de la clase o en algún momento, eviten por favor esa no sé si es simplicidad, desidia, apatía. Cuando alguien le llega a uno a bendecir, he visto compañeros, yo me tomo el tiempo. Llegar a bendecir una botella de bendita, un crucifijo, nada más le hacen la señal de la cruz, ni siquiera ese te bendigo en nombre del Padre, nada más le hacen la señal de la cruz y dan media vuelta y ya quedó bendecido. No, tómese el tiempo. El Señor, yo tomo el agua en las manos o le pongo las manos. El Señor, Dios Todopoderoso, que hizo el agua, derrame su bendición sobre esta fuente para que sea bendita y tenga la habilidad de bendecir, de exorcizar, de consolar, de fortalecer, de animar, etcétera. Alguna cosa que yo vea que para lo que la gente la está buscando, ¿no? Si es para proteger la casa del enemigo maligno o para alguna otra cosa, un poco infiere uno y entonces introduce eso en la oración espontánea y bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, demos realce a esos elementos, a esos sacramentales de la gente. Bendecir una medallita, una estampa, un rosario. La gente dice, no, es que la vida no se bendice y lo rechaza. Bueno, no se bendice, es palabra de Dios. No necesita bendición, pero si llega, bendigámosle la Biblia. O sea, no le digamos eso. Llega, Padre, bendígame esta Biblia. Venga la Biblia para bendecírsela. Entonces uno hace esas bendiciones para no generar escándalo y favorecer la devoción del pueblo. Pero sí, aquí en Costa Rica no tenemos esa costumbre del agua tener en las puertas. Yo creo que ni se consiguen esas ollitas especiales de aluminio, muy bonitas que están, si yo recuerdo, allá en las parroquias que estaba, había siempre, los mexicanos, es bárbaro, ¿no? Para llevar eso. Había que estar echando varias veces al día bendiciendo agua, porque llevan toneles, bidones llevan para el agua bendita. Ok. Bien, la Biblia está llena de fuentes, de pozos, de esos elementos, ¿no? Siempre el agua es signo de
de la vida. El desierto, la esterilidad. En el Antiguo Testamento se maneja mucho eso. La tierra, el desierto, esterilidad. El agua es presencia de Dios que genera vida, reverdece, trae árboles, trae frutos, trae flores. Eso en el desierto es más allá de una bendición, ¿no? Es algo admirable. Bien, tenemos la saliva, es algo que en estos tiempos y en adelante yo creo que no, sobre todo no puede usarse. Dice que Jesús la usó para curar a un sordomudo y al ciego de nacimiento. Los santos padres la consideraban como símbolo de la sabiduría. La liturgia la ha usado tan solo en el bautismo, mojando en ella la nariz y oídos del bautizado. Ese es el famoso efetá. Efetá, voy a ponérselos en el chat. Otra palabra en latín que tienen que manejar ustedes. Ábrete significa. Eso significa la palabra efetá. Y se dice así, efetá. Entonces el sacerdote o el diácono se pasaba los dedos por la lengua y, como dice acá, humedecía la nariz y el Señor, primero los oídos, ¿no? Efetá. El Señor, ahorita no recuerdo, que no me aprendo esto. Te conceda escuchar su palabra y proclamarla con fe para gloria de Dios Padre. Por ahí va el rito. Pero esto ya no se puede hacer, esto es imposible, ¿no? Esto es imposible hacerlo por el tiempo de la COVID. Ahorita. Y dice que había que humedecerse. Entonces este efetá es mejor suprimirlo. Es mejor suprimirlo o sin humedecer, decir nada más el efetá y el rito que está ahí. Pero era el único momento. De esta manera, los órganos están ya habilitados para oír con gusto la palabra de Dios y aspirar el perfume de la santidad. Dada la sensibilidad de los tiempos modernos, el nuevo ritual del bautismo suprimió el uso de la saliva. Se puede hacer el efetá, repito, sin la saliva, pero antes se usaba la saliva. Entonces, hoy no se puede por el COVID, todo lo que nos dice acá. Esto siempre lo puede hacer. Esto en el bautismo puede o no puede hacerse. En el bautismo hay dos cosas que no se pueden suprimir. Y es echarle agua y ungirlo con el crisma. Esas dos cosas no pueden suprimirse. Son parte de la materia y la forma del bautismo. El ungirlo en el pecho con el óleo de los catecúmenos, ya lo veremos en sacramentología, puede suprimirse. El efetá puede suprimirse. La vela puede suprimirse. Lo de la vestidura blanca también, hasta eso puede suprimirse. Pero no puede faltar el agua por inmersión o aspersión y la unción con el crisma. Aire. Es el soplo del Creador como infundió vida al hombre. Y el de Jesús resucitado comunicó a los apóstoles el Espíritu Santo. Fue lo que escuchamos el domingo pasado en el relato de Juan. Ese aliento de vida, yo sé que ustedes lo verán en Biblia, pero se lo voy a poner otra palabra. Esta no es en latín, esta es en hebreo. Les voy a poner el fonema nada más, ruach, porque puede que lo oigan, ruach. Ese es aliento de vida, el soplo de Dios que da vida. Ese es el aire del que nos está hablando acá, del ruach. El soplo, o insuflar, que infunde vida al hombre, está presente ahí. Lo comunicó a los apóstoles el Espíritu Santo, es signo de una segunda y nueva creación. En el rito bautismal ha figurado el soplo como signo de expulsión de Satanás del alma del bautizado. Antes se soplaba sobre el agua. Ya eso se ha quitado. O con el óleo cuando se acercaba un kilo con el óleo de los catecúmenos, se soplaba sobre el bautizado. Pero ya eso se suprimió. El soplo actualmente solo queda presente en la liturgia de la misa crismal. Hoy en día solo hay el soplo, se mantiene a la hora del consagrar el santo crisma. Es el único momento donde me viene ahorita que todavía hoy se mantiene presente el soplar. En el bautismo estaba, pero ya no. En la confirma nunca se usó, aunque se habla del espíritu, y actualmente se sostiene solo en la liturgia de la consagración del crisma en la misa crismal.
Aceite en la vida espiritual simboliza fortaleza espiritual, corporal, valor curativo y conservativo de carácter espiritual, efusión de la gracia, santificación e inhabitación del Espíritu Santo, que es inhabitación en mi habitación, en mi cuerpo. Esa es la palabra inhabitación, entra en mí, habita en mí. Y testimonio cristiano, comunicación del poder divino y consagración de objetos sagrados. Y por eso se usa como materia en algunos sacramentos. El aceite sobre matiz de infusión del espíritu, todo eso viene sobre todo a partir de Aarón, cuando se usa para consagrar al sacerdote, Aarón y su descendencia. Y luego se consagran los altares y todo eso. ¿Dónde se usa aceite? Aquí, en el bautismo. El óleo de los catecúmenos, que se coloca sobre el pecho, simboliza la fortaleza y la agilidad. Entonces, en el bautismo, en el óleo de los catecúmenos. En el bautismo, en el crisma también. Ahí ustedes ven lo que significará, ¿verdad? Confirmación, consagración, de sacerdotes, se usa también en las consagraciones, las ordenaciones sacerdotales, en la diaconal y episcopal. En la diaconal no se usa el crisma, porque el crisma tiene que ver con el sacerdote, Aarón, que le decía, todo el fundamento está en Aarón. Entonces, el diácono no está, como nos decía el número 21 de 26 de la Lumen Gentium, non ad sacerdos sed ad caritatem, ¿verdad? Sí, Anita. Viera que yo tenía esa duda serias, quería hacérsela con el crisma. Ahora más cuando, bueno, se hizo la misa crismal, que el crisma, como usted dice, solamente para cuando es la ordenación sacerdotal, y el crisma es para el sacramento de la unción de enfermos y para el bautismo, porque yo no sé si es parte de que en esos dos sacramentos hay el perdón de los pecados. Pero entonces yo decía, pero los diáconos permanentes también hacen el sacramento del bautismo. Y entonces para bautizar tienen que usar el crisma, ¿no? No, No. para bautizar, sí se usan dos. El óleo de los catecúmenos, que es en el pecho, ¿verdad? Se coloca en el pecho, dice acá, el óleo de los catecúmenos. Ese se usa solo en el bautismo. Está el oleum infirmorum, el aceite, el óleo de los enfermos, que se usa para ungir enfermos, y ese perdona pecados. Como perdona pecados y el diácono no puede perdonar pecados, entonces por eso es que el diácono no puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. El crisma se usa para ungir al bautizado, normalmente en la cabeza, tiene que ser en la cabeza, y simboliza esa participación de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Pero usted mencionó ahí equivocadamente que el crisma se usa para los enfermos. No, el que se usa para los enfermos es el óleo, aquí está abajo el óleo infirmorum, el óleo de los enfermos. El crisma solo se usa, ¿qué estoy haciendo ya? En el bautismo, en la confirmación, al consagrar sacerdotes, obispos. Dice acá cálices, pero ya esto no se usa cálices. Sí, si se consagra el altar. El altar puede bendecirse o puede consagrarse. Si el altar se va a bendecir, no se usa crisma. Si el altar se va a consagrar, sí se usa crisma. Ya no se usa cuando se bendicen cálices ni cuando se bendicen patenas. Ya no se usa. Las iglesias, si se bendice la iglesia, no se usa crisma. Si la iglesia se consagra, sí se usa crisma. Y se consagran las paredes y las columnas del templo. Entonces hay que distinguir porque hay bendición y consagración. Bendición de templos y de altares. Consagración de templos y de altares. ¿Cuál es la diferencia de la consagración? Que la consagración va a exigir de un templo, va a exigir que haya un altar fijo. No puede ser de madera y que se pueda levantar. No puede ser un altar movible primero. Tiene que ser un altar fijo, es decir, con cimiento a tierra
muy sólido y además debe llevar la reliquia de primer grado, normalmente de primer grado de un santo. Cualquier santo que se pueda conseguir una reliquia de primer grado. Entonces, esa es la diferencia entre bendecir y consagrar un templo o un altar. Un templo consagrado tendrá un altar fijo y llevará una cripta para la reliquia del santo. Un templo bendecido no. Entonces, el crisma... Una preguntita. ¿Ya? Una preguntita, perdón que le interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre aceite y bálsamo? Es decir, yo pensé que los dos eran como aceites, uno es perfume, ¿o qué? No entiendo. El bálsamo es el perfume. El bálsamo es el aceite perfumado. O sea, el aceite normal, nosotros cuando se preparan los aceites para la vigilia, perdón, para la misa crismal, normalmente se usa aceite de oliva, pero puede usarse cualquiera. Normalmente se usa aceite de oliva, ¿no? Se hierven todos los aceites. Y al crisma se le va a usar bálsamo. El bálsamo ya es algo perfumado, es el aroma. El bálsamo es algo, vamos a ver si aparece. Bueno, no puedo acceder acá. Pero el bálsamo es la parte perfumada, es el aroma. Ustedes Ok, gracias. Gracias. van a oler el crisma es perfumado, porque es la única diferencia del aceite, el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos no es perfumado. Se hace el crisma se hace del mismo aceite que se hizo del óleo de los catecúmenos, solo que va a llevar un bálsamo, un suave aroma, habla la Biblia. Ese es el bálsamo. Entonces se usa en el bautismo, en la confirmación, en la consagración de sacerdotes y obispos. Ya no se usa en los cálices, no se usa en las patenas tampoco. Solo si el altar se va a consagrar, si se va a bendecir, no. Y si la iglesia se va a consagrar también, si no, no. Todo cristiano tiene que exhalar el suave olor de la santidad, el suave olor de Cristo, como dice San Pablo. En la ordenación sacerdotal se ungen las manos del sacerdote, porque va a bendecir. En la casa del episcopo no se le ungen las manos, se le unge la cabeza, porque Aarón no fue ungido en las manos, fue ungido en la cabeza. Entonces es el sumo sacerdote. Nos recuerda eso el sumo sacerdote. El obispo tiene toda la potestad sacerdotal. Entonces, por eso es el único que se unge en la cabeza. Se nos unge en la cabeza con el crisma a todos los bautizados y luego solo al obispo. El Papa no lleva nada de esto, porque el Papa es un obispo, ya está consagrado como obispo. Entonces, antes habían cardenales diáconos, cardenales presbíteros, cardenales obispos. Si el que se elegía como Papa era un cardenal diácono o un cardenal presbítero, había que consagrarlo obispo y ya entonces tomaba posesión de la cátedra de Pedro. Hoy en día no, simplemente el Papa cuando se entroniza, lo que es una entronización, se le da el anillo del pescador, el palio que lleva, que es diferente de los demás, lleva 3 cruces, y nada más, eso es, y sentarse en la sede de Pedro. Eso es, pero el Papa no lleva ninguna consagración de unción de manos, nada de póngase, acuéstese para ungirlo, consagrarlo como Papa, no. Simplemente asume la sede como obispo de Roma y a la vez la labor de representar a la iglesia. El óleo de los enfermos, que eso solo lo puede manejar un presbítero o un obispo porque tienen el poder, han recibido el poder de perdonar pecados. El vehículo para la gracia divina y para la salud del cuerpo y del alma. El diácono permanente, ni el ministro, con ningún otro ministro puede, solo el presbítero y el obispo pueden usar óleo de los enfermos. Padre, una pregunta. ¿Ya? Pregunta ¿Sí? sobre Semana Santa, otra vez, tradición de misa de los enfermos. ¿Qué pasa? Ah, no, es mi internet, ya. Sí. ¿Ahora? No. Ay. No. Sí, ahí sí. Está bien, es mi internet aquí en la casa. Jueves Santo, tradición, misa de los enfermos, ¿es solo Guanacaste o es todo Costa Rica o cómo es eso?
Porque aquí es como la gente esperando misa de los enfermos. Y el padre está hablando de eso, que no hay rito ese día. Él solo toma de la misa de los enfermos y lo pone allá. Pero es tradición, ¿verdad? Que Jueves Santo es misa de los enfermos. Sí, es tradición ponerla ese día. Bueno, de esta misa de los enfermos hay muchos detalles. Primero yo puedo hacerla lunes o martes. Aquí en Guanacaste siempre la vigilia pascual normalmente es el miércoles santo. Entonces yo a veces hago la misa de enfermos lunes o martes porque es más fácil, asunto de tiempo. Porque a veces en los templos, cuando se construyen monumentos muy grandes, el miércoles santo o el jueves santo están todavía en la construcción del monumento, ¿no? Porque hacen cosas inmensísimas. Y a veces son 3, 4 días construyendo. Entonces, para no interrumpir la construcción, yo pongo la misa de enfermos lunes o martes. Es algo que se ha introducido, pero no está mandado que en Semana Santa haya esa celebración de misa de enfermos. No está mandado. Es algo que No se ha es, introducido. No está mandado. no es conectado con la misa crismal, porque No, también, no. porque, No. bueno, ok, está bien, ya. Gracias. Sí, no está conectada ni con nada que ver con la Semana Santa. No sé en qué momento se introdujo y se ha conservado. Pero eso le digo, pero se puede hacer lunes, se puede hacer martes, miércoles en la tarde, que ya están los óleos nuevos, los aceites nuevos, o jueves en la mañana. Pero ya jueves después de mediodía no debe ser porque ya vamos a entrar al trido pascual, ¿no? Entonces, pero puede hacerse cualquier día del año, la misa para los enfermos, ungirlo. Debe ser 2 veces al año. Yo digo, me gusta, ¿verdad? Observándolo, es bonito para mí verlo entre Semana Santa, pero debe también tener uno por Navidad también, en mi opinión. Pero ya. Ok, bueno, otro aspecto. Eso es mucho de catequesis, que las personas que van a ir a esa misa, las personas, es primero que es para los enfermos, también ese es otro detalle, ¿no? Yo creo que comentaba ustedes que cualquier persona hacía fila, no, es solo para los que están enfermos sin importar la edad. Solo el presbítero puede ungir, el diácono no puede ayudar en esto. Es para los que están enfermos. Y hacer referencia a la gente que la persona que va a ir a esa misa no se confiese antes, que no vaya a la penitencial antes, no venga a la parroquia a confesarse porque va a ir a esa misa y va a recibir el perdón de los pecados. La gente cree que mucho en el colectivo que la unción de los enfermos es para morirse. No es ni para perdonar los pecados o para recibir el consuelo y la fortaleza de Dios en la enfermedad, es para morirse. Ya es como lo último que te hacen para que te mueras. Entonces hay que catequizar durante el año a las gentes de que el sacramento de los enfermos es si estás en riesgo tu vida, etcétera. Hay muchas opciones que vamos a profundizar, pero es importante aclarar esto, que no es para los sanos desde que vayan ese día, es para los que están enfermos. Solo el sacerdote o el obispo pueden participar de esto, puede ser cualquier día de la Semana Santa, bueno, pero cualquier día no, antes de las 3 de la tarde del jueves, ya en adelante no. Y yo recomendaría lunes o martes o aún antes de esa fecha, haciendo esta catequesis. Por ahí había alguien otro que tenía la mano levantada. Es que tengo en minus la pantalla mía. Dime. Me salta una pregunta ante lo que eventualmente uno ve, que va Raimundo y va todo el mundo a que le impongan el aceite, ¿verdad? Y si hay perdón de pecados, ¿qué pasa con las personas que ordinariamente no se pueden confesar por su condición de vida, pero van a recibir ese sacramento, ¿verdad? La validez para el perdón de los pecados de una persona, por ejemplo, que normalmente no se confiesa porque está juntada, vuelta a casar, por su condición de vida no se confiesa, ¿verdad? Porque para la confesión tiene que haber la intención de enmienda. ¿Cómo ve usted eso? O sea, ¿qué me puede decir? Porque para mí fue un poco así, porque aquí se hizo así. Hasta los recién nacidos los llevaron, a todo el mundo. Todos los asistentes a la misa, todos hicimos fila. Sí, esto no sé.
Perder la paciencia, no sé, porque se desvirtúa. El mismo dice, ¿verdad? La misa para enfermos. Dice acá, vea, es el óleo de los enfermos. Si no estás enfermo, no es para usted. Es el requisito, estar enfermos. Como diga yo, requisito para la primera comunión, bueno, que tenga la catequesis, haya cumplido con la catequesis, esté bautizado y haya cumplido con la catequesis. Entonces, como que ya hay, cualquier persona que haya estado bautizada le puede dar la primera comunión también. Entonces son equivocaciones, o sea, es abaratar o perder el sentido, no sé. La gente no es culpable, es la estupidez de la persona, que el compañero sacerdote, que no aclara estas cosas. Yo les decía a ustedes todo el pleito mío en la catedral una vez con dos personas ahí, el obispo y el padre Oscar Valerio. Porque dice él, es el óleo de los enfermos. Y hasta me invitamos, bueno, va a haber misa para los enfermos. Si fuera que se le puede poner a cualquiera, pues ya cualquier domingo, todo el mundo que pase ahí. Y le ponemos aceite. Entonces, es un craso error. No importa si el niño puede tener 9 meses, ya está bautizado y está enfermo, realmente tiene algo enfermo, una cardiopatía o algo, puede recibir el óleo de los enfermos. Puede recibir, porque está en riesgo su vida. No importa la edad, ¿no? Si está bautizado, un no bautizado, un niño está muy enfermo, pero no está bautizado, lo voy a llevar a misa para que le pongan este sacramento. No puede, porque no está bautizado. Lo que debe hacerse es bautizarse, pero no ungir. En el caso de los unión libre, juntados o separados, divorciados, vueltos a casar, que en principio, según la moral católica, en algunos no deberían confesar ni comulgar, si la enfermedad que tiene pone en riesgo la vida de la persona, está poniendo en riesgo la vida de la persona, sí puede recibir la unción del sacramento de los enfermos. En la iglesia hay algo que se llama, se los voy a poner en el chat otra vez, son muchas palabras en latín que ustedes tienen que conocer, dominar. Ahí están dos, impericulum mortis o articulum mortis. Cuando una persona está en periculum mortis, es decir, en peligro de morir, o está en articulum mortis, en trance de morir, a esa persona se le puede dar todo. Si no está bautizada, lo único que hay que hacer es bautizarla, porque el bautismo perdona a todos. Pero si ya está bautizada, aunque esté en unión libre, juntada, divorciada, vuelta a casar, aunque tenga sobre ella una pena de excomunión, tenga declarada una pena de excomunión, a esa persona se le puede dar el sacramento de la unción de los enfermos y el viático. Entonces, si la persona que está en unión libre tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida, puede recibir la unción del sacramento de la unción de los enfermos cuando está ese periculum mortis o ese articulum mortis. Puede recibir. Pero si está enfermo, no es una enfermedad que ponga en riesgo su vida, y también es esto, es que a mí me dan jaquecas de vez en cuando, eso no es una enfermedad. Entonces, la hipertensión, bueno, la diabetes, son enfermedades crónicas que de alguna manera ponen en riesgo la vida. Yo no controlo mi hipertensión y me puede dar un derrame, como el de ahorita, ¿no? Eso que el padre hasta ungió a los niños sanos y todo lo demás, casi me da un derrame. Entonces, por cierto, sí me tomé la pastilla, sí me la tomé. Entonces no hay problema, si lo verán en moral, si la persona está en ese estado puede recibir cualquier sacramento. Pero si está sana, no debería entonces recibir el sacramento porque primero que no está sana, no está enfermo. Y además está en algo que esa misma persona ha tomado su decisión de apartarse de la vida de la fe. Hay gente que dice que, bueno, ya yo soy soltero, soy católico, creo, y conozco una muchacha, una señora, y sé que ella está divorciada. Yo sé que al juntarme con ella o al casarme civilmente con ella,
yo sé que pierdo esas capacidades, yo no puedo culpar a la iglesia. Entonces, bueno, si yo está divorciada, si yo me caso civil con ella, ya no voy a comulgar. Entonces, lo que me indica es no con ella, busca otra persona con la cual no rompas la comunión con la iglesia. Pero no tenemos en cuenta esto y culpamos luego a la iglesia de discriminatoria. Pero por Dios, ojalá, yo no sé por qué mis compañeros sacerdotes, a pesar de que esto lo vimos en la formación del seminario, de que el mismo ritual del óleo de los enfermos aclara para quién es, ¿por qué en esta misa le dan a todo el mundo? Eso no debe ser, no debe ser, eso no es así. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna otra sobre esto? Bueno, el cirio, para ver si terminamos, se usa para el alumbrado propiamente litúrgico. Por cirio nos referimos todas las velas, ¿no? Es decir, para las misas y demás sacramentos y sacramentales. La vela encendida sirve para simbolizar a Cristo, luz del mundo, significar la fe. Tengan vuestras lámparas encendidas, esa fe, esa perseverancia, y la oración de los fieles en presencia del Señor. Vean todo lo que ¿para qué pongo yo una vela en el altar? Bueno, es eso. Es la presencia de Cristo, luz del mundo. Es la fe que debemos tener en ese sacramento. Es nuestra oración frente al altar de Dios. Es que Dios está presente ahí. Todos esos elementos la gente los desconoce. Entonces se pone una vela porque hay que ponerla. No, se pone una vela porque queremos que esté presente este simbolismo. Este simbolismo en el altar, en el templo. La presencia de Cristo, luz resucitada. Nuestra fe, nuestra oración a Dios, la presencia de Dios en nosotros. Bueno, pan y vino lo veremos en el sacramento de la Eucaristía. La sal. Bueno, la sal que Jesús mismo habla, si la sal pierde el sabor, se vuelve sosa, ya no sirve. Significa para dar sabor, perseverancia. Se dejó optativo en el ritual de la bendición del agua lustral. El agua lustral es el agua del bautismo, como remedio para poner en fuga a los demonios y ahuyentar enfermedades. También se usó en el bautismo colocando unos granitos sobre la boca del bautizado. Esto también se quitó ya. Antes se usaba esto. Después del bautismo también venía lo de la sal, la vestidura blanca, la vela, el efetá. Hoy está el bautismo con la crismación, quedó la vestidura blanca, la vela y optativo la vela y optativo el efetá también. Bueno, está la ceniza, el símbolo de caducidad de la vida y de todo lo material. Todo vuelve a la ceniza, símbolo del dolor, de la penitencia, del arrepentimiento, que normalmente resaltamos nosotros. Y únicamente hoy quedó para el miércoles de ceniza. No hay otra celebración en el año, en el tiempo, que se use ceniza, solo en esta celebración de ceniza. El incienso se puede usar en cualquier misa, se recomienda más en solemnidades, donde se inciensa el altar, los santos, la cruz, el Santísimo Sacramento, en señal de respeto y veneración a la hora de la consagración. Se puede incensar al sacerdote como representante de Dios, a los fieles para recordarles que son pueblo santo y sacerdotal, no simples espectadores, están siendo parte de la misa, y el incienso que también purifica el templo de Dios, exorciza, por así decirlo, el templo que está presencia de Dios. Las flores, las campanillas, ustedes lo pueden leer. La cruz como árbol de vida, victoria pascual, se adorará en los oficios del Viernes Santo, nada más. Y además preside la Eucaristía y encabeza las procesiones. La cruz procesional, que ya lo vimos antes, la cruz procesional debe tener la imagen de Cristo crucificado. La cruz procesional no puede ser, no puede ser una cruz simplemente, una cruz, un árbol de cruz, no. Debe ser una cruz con la con la imagen de Cristo.
Padre, yo estoy con mala memoria, necesito su ayuda. Yo estoy recordando cuando era niño, el Viernes Santo, besando a los pies del crucifijo, en vez de ahora yo veo besando, bueno, los que no debemos por COVID, pero besando la cruz, la madera. ¿Mi memoria está mal o la iglesia cambió el rito o... No, eso se puede, es una de las formas. La hora, a la hora de la bendición, de la adoración de la cruz, Estoy recordando cuando era niño que llegamos, fuimos al frente donde había el sacerdote y besamos a los pies del crucifijo y él con un pañito a limpiarlo y la siguiente persona. sí, esa es una de las formas, besarla, tocarla y persinarse o frente a ella hacer una genuflexión. Sí, pero ese es un crucifijo, no es cruz. Como yo veo aquí solo una cruz de madera. Debe ser una cruz grande que permita que, no es un crucifijo pequeñito así, no, debería ser algo grande, Sí. un madero grande. Puede o pueda no tener la imagen de Cristo crucificado. Interesante. Okay. So, se puede tener la imagen de Cristo entonces. Sí, puede que tenga la imagen como puede que no la tenga, porque la adoración es del madero. Sí. Es del madero. Entonces, estoy buscando acá en la instrucción general del misal romano, pero no estoy ahorita encontrando. Pero sí, cualquiera de esas formas puede ser. Besándola, tocándola y persinarse, o frente a ella hacer una reverencia, una reflexión, arrodillarse o una reverencia. Pero sí, era más acostumbrado esa parte de besar la cruz. Sí, no está equivocado. Entonces se permitía, probablemente venga del último, a la reforma antes del misal romano de 1967, estén en la reforma o estén en el misal de San Pío V, que es el anterior a este del 67. Pero sí está permitido. Y es del madero, no es la imagen de Cristo, es del madero. Esa cruz Interesante. Puede ser porque yo nací en 62, entonces puede ser con 6 años por ahí están todavía con crucifijo, porque yo recuerdo específicamente besando los pies, ¿verdad? Del crucificado, no de la madera, pero ahora solo veo en toda celebración una cruz de madera y nada más. Está bien, gracias. Sí. Creo que en esta última misa que presidió Francisco en Roma, creo que era simplemente el madero, no tenía crucifijo. El Papa Benedicto XVI usaba una con un crucifijo, con una imagen de Cristo crucificado. Repito, puede que no la tenga. Pero si debe ser un madero, pues una pieza bonita, decorosa. No es que voy a cortar un par de ramas y las hago por ahí. ¿Qué está pasando aquí? No sé qué estoy haciendo yo que tengo ahí atrás. ¿Qué? Padre, ¿está jugando usted, padre? ¿Está jugando? ¿Estás dibujando ahí? Estoy viendo, pero no sé en qué momento hice esto. No sé qué toqué. No. Bien, jóvenes, quedamos con clases para el próximo sábado 29, si Dios quiere. Sí. Entonces, bueno, ustedes saben por las noticias que estoy en un asunto judicial. Ahí esperamos terminar este próximo martes en Victoria. Todo va muy bien. Un asunto muy político y demás, pero bueno, tener paciencia. Casi que es una persecución por ser pura nada más. Pero ahí vamos. Entonces, clases el próximo 29. Tendremos clases, para que lo tengamos presentes en sus agendas. Que no llevamos clases retrasadas, así que no hay problema. Y ojalá que ustedes, yo no hago exámenes, pero ojalá que ustedes en sus hogares repasen materias, lo estén leyendo. Como digo, ahí hablen con sus sacerdotes, sus parroquias, en cualquiera que vayan. Si hay algún misal que es viejo, ahí bien deteriorado, que ya no lo usa, pídanlo, que se lo regalen. Lo que interesa es la rúbrica, para que ustedes la tengan y conozcan la estructura del misal romano.
llegado el momento de ser acólitos y de ser diáconos, ustedes van a tener que manejar el misal romano, mostrar las oraciones y todo eso, cambiar las páginas. Entonces, eso es un deber del acólito, manejar el misal romano, pasarla, bueno, del acólito. El Papa Francisco ha establecido que creo que las mujeres pueden ser acólitas también, gracias a Dios. Entonces, también las compañeras, pues manejar el escenario, el misal. Pero hay esas parroquias, hay en esos tiempos, no urge que ya para la otra semana lo tenga, pero ahí conforme vayan teniendo esas posibilidades, entonces lo hagan. Bien, quedaríamos por acá, si no hay ninguna pregunta. Siempre si ustedes van a alguna misa o ven algo y les surge alguna pregunta, anótenlo en su cuaderno y antes de las clases siempre podemos dedicar tiempo para ver esas interrogantes de ustedes, que es muy importante para que salgamos de esas dudas. Y recuerden que sabiendo ustedes todo esto, si un compañero superior jerárquicamente nos manda a hacer algo como no debe ser, no importa, obedezcamos, hagamos caso, en silencio, vamos y obedecemos. De menos que ya sea una herejía, entonces sí debemos oponernos, o por lo menos decir, no, esto no debe de ser así, es de esta manera. Padre, para que sepa también, usted está en nuestras oraciones para que Dios le da la fortaleza, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Amén, Padre. Igualmente, eso te iba a decir. Cuenta con nuestras oraciones. Estamos unidos espiritualmente en la oración para ayudarte, que todo se haga según la voluntad de Dios. Así hace, según la justa justicia, una justa justicia. Sí. Y es que Padre, esto es de verdad, esto es como un ataque contra nuestra iglesia. Es por su investidura. Creo que de tanta insistencia en algo que, ya lo que yo he escuchado no tiene razón de ser. Ahora el PANI ahí es donde de tanto que se ha hablado ahora del PANI, ahora sí es cierto que está en problema el PANI, con todas las últimas denuncias contra el PANI. Sí, sí es algo político, eso es algo político y mediático. Desde el primer día, hace 4 o 5 años atrás casi, la misma fiscal decía, no, nada más te traía pero de arriba le llamaron, pida todo, haga todo. Y todavía en esto, ¿verdad? Otro muchacho se acercaba y decía, esto no tiene pie ni cabeza, pero ahora hay que hacerlo porque ya están acá, ni modo, no van a quedar mal ante los medios. Pero bueno, ahí estamos. Pero sí, es un asunto de que muchos, porque son sacerdotes, nada más. Pero bueno, ya el martes, si Dios quiere, terminar. Si los jueces son justos, haremos justicia y seguiremos adelante. Pero gracias por esas oraciones. Todavía les queda hasta el martes. Y no hasta el martes, no toda la vida, para que siempre necesitamos de oración unos de otros. No dejen de rezar Sí, por claro. mí. Qué lindo, sí. 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 Unos por otros. Bien. De acuerdo, Padre. Muy bien. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve pronto a la vida eterna. Amén. Amén.